Y hoy hablaremos del Salmo 32. Hablaremos del perdón que nos da la felicidad. Cuando somos perdonados, nos sentimos libres. Sentimos que se nos ha quitado un peso de encima y nos sentimos con una alegría y una felicidad porque podemos caminar, vivir tranquilos y podemos dormir tranquilos. La Biblia dice en el Salmo capítulo 32, versículo 1 al 5, dice la Biblia: Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía y gemía todo el día y noche. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. El rey David está hablando de que él pecó contra Dios, y cuando pecó contra Dios se volvió rebelde ante Dios y sentía una sequedad espiritual en su vida. No sentía la presencia del Señor y sentía que su cuerpo se consumía. Entró en una depresión y en una enfermedad física de su cuerpo. Pero dice la Biblia en el Salmo que el rey David confesó sus pecados a Dios, decidió aceptar su culpa ante Dios y confesó su error. Y cuando fue perdonado, vino una completa paz a su vida, una alegría en su vida. David en este salmo nos expresa la alegría tan grande que siente al haber recibido el perdón de Dios. Así sentimos una alegría grande cuando somos perdonados por Dios. En primer lugar, el arrepentimiento no es lamentarse. De hecho, casi me atrevería a ir tan lejos como para decir que lamentarse es un sustituto de Satanás para el arrepentimiento. ¿Por qué? Debido a que el lamento parece ponernos en el camino correcto, pero no nos lleva a la línea final de la meta. Miro mi pecado y sus consecuencias y me siento mal. Soy un miserable, un miserable. Metí la pata otra vez. Oh Señor, no volveré a hacerlo. ¿Cómo puedes tolerarme? ¿Lo ves? Lamentarse tiene que ver como
tiene que ver con mis propias fuerzas y mi propio bienestar. Soy yo luchando por algo que he hecho para yo sentirme mejor. El arrepentimiento, por otra parte, está centrado en Dios. No tiene nada que ver con mis autoestima o sentirme bien acerca de mi persona o la forma en que me trato a mí mismo. El arrepentimiento es volver a involucrarse en una relación correcta con Dios, una relación santa a ese Dios que le hemos fallado, que le hemos ofendido. Es abrirle nuestro corazón a Dios y confesarnos con Él, confesar nuestros pecados hacia Dios. Judas Iscariote es una ilustración de eso. Él se lamentó profundamente por haber traicionado a Jesús, comprendió que había hecho mal e incluso trató de volver atrás y hacer las cosas bien. Cuando los sumos sacerdotes lanzaron de nuevo el asunto en su regazo, Judas se entregó a la desesperación y se ahorcó. El arrepentimiento no puede terminar con la desesperación, porque el arrepentimiento no es tristeza por haber violado una regla. El arrepentimiento es dolor por haber roto el corazón de Jesús. Y sospecho que Judas nunca pasó por un verdadero arrepentimiento, porque a pesar de haber vivido con Jesús por 3 años, Judas Iscariote nunca amó a Jesús y nunca entendió el amor completo de Dios. Entonces, el arrepentimiento trae la alegría de Dios a nuestro corazón. El arrepentimiento trae la alegría de Dios. ¿Qué hicieron aquellos que querían vivir felices con el perdón de Dios? Número 1. Lo que hicieron, reconocieron su pecado y su tendencia a hacer lo malo. Eso es lo que hicieron aquellos que querían vivir felices con el perdón de Dios. El ejemplo del rey David cuando pecó. Se arrepintió, reconoció su pecado, se volvió hacia Dios, se dio cuenta de que había violado las reglas, la ley de Dios y había fallado a un Dios lleno de amor. Y reconoció su pecado. Número 2. Se dieron cuenta que pecaron. Se dieron cuenta que pecar era rebelarse contra Dios. Pecar es una rebelión contra Dios. Porque Dios nos llama a la santidad. La Biblia dice que Dios nos ha santificado por medio de su gracia, por medio de su Hijo, cuando su Hijo nos ha perdonado y nos ha santificado, nos ha hecho libres y aceptos ante la presencia de Dios. Número 3. Admitieron sus pecados ante Dios. Es importante admitir que somos pecadores. Reconocer el error, reconocer
que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida a Dios. Pedirle perdón a Dios. Número 4, confiaron en que Dios estaba dispuesto a perdonar. Dios es un Dios de perdón. Aquellos que quisieron, aquellos que se entregaron al Señor, aquellos que querían dejar esas cargas pesadas que llevaban de pecado, vivir felices, se entregaron a Dios, confiaron en Dios, confiaron que Dios estaba dispuesto a perdonarlo. Número 5, aceptaron el perdón de Dios. Aquellos que se confiesan con Dios ya no tienen más secreto con el diablo y pueden vivir seguros, tranquilos, felices, libres de toda culpabilidad de pecado. El diablo ya no los puede acusar porque ya han sido libres, ya han sido santificados por Dios, ya han sido perdonados por Dios. En el versículo 7 al 8 dice la Biblia, pues tú eres mi escondite, me protege de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Nuestro único escondite es la presencia de Dios. Allí somos protegidos de las dificultades, allí somos amados y somos guiados aún en el mejor camino, un camino donde el mismo Dios vela por cada uno de nosotros. El versículo 11 dice la Biblia, así que alégrense muchos en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Dios nos ha perdonado y es un motivo más para ser felices, porque Dios nos ha perdonado todos los pecados. Dios te ha perdonado cuando tú le has aceptado como su Salvador. Ahora somos sus hijos. Ahora somos dichosos. Ahora somos felices por ser hijos de Dios, porque hemos sido perdonados por Dios. Y al ser perdonados por Dios, Dios nos ha tomado como hijos suyos y nos ha dado la herencia de la vida eterna. Esa vida eterna que está preparada para todos los que hemos aceptado a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios.